Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. El rey Ezequías era uno de los mejores reyes en toda la Biblia, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre dispuesto a vivir de acuerdo con sus creencias. Sus interacciones con el profeta Isaías son de mucho interés para nosotros y es lo que vamos a estudiar esta semana en Lea la Biblia. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Esta semana estaremos hablando de un par de compañeros interesantes, un rey y un profeta. La historia del rey Ezequías está marcada por grandes dificultades políticas y religiosas, dificultades que evidentemente son problemas de Estado, problemas que le tocó solucionar a este rey. Tanto los asuntos que atañen a lo religioso como los asuntos directamente políticos son asuntos o eran asuntos en ese tiempo que tenían que ver, estaban mezclados, lo religioso y lo político. Y como veremos, claro, la religión y el Estado se encuentran aquí, en la historia bíblica están fundidos. Aquí en la historia bíblica no hay ese concepto moderno de separación del Estado y la religión y la iglesia, no existe. No. Al contrario, en la historia bíblica estos dos sistemas aparecen fuertemente ligados, es como si fueran uno básicamente. Así es. Entonces, uno de los episodios más destacados es la colaboración que vemos entre el rey Ezequías y el profeta Isaías. Un encuentro que marcó un momento crucial en la historia del pueblo elegido. Entonces, ahí vemos la vida y las contribuciones de dos personajes fuertes, ¿no? Isaías y Ezequías. Y vamos a ver cómo esa alianza desempeñó un papel fundamental en la preservación de la identidad y la fe del reino de Judá. Bruno, yo te propongo que en nuestros estudios que enfoquemos primeramente la historia de Ezequías y luego juntos vamos a ver cómo Isaías entra en esa historia. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos adelante a ver qué encontramos. Hagámoslo. El rey Ezequías ascendió al trono de Judá en un periodo de agitación política y amenazas externas. Su historia es narrada en los libros Según de Reyes, Según de Crónicas e Isaías. Su reinado, que abarcó aproximadamente desde el 715 hasta el 686 a.C., fue marcado por desafíos significantes, incluyendo las incursiones asirias que amenazaron la integridad territorial y religiosa de su reino. Ezequías surgió como un líder excepcional, reconocido por su compromiso con la adoración al Señor y su determinación para liberar a Judá de la influencia asiria. Su lucha fue de doble vía, pero en la misma dirección: frenar la idolatría y frenar las incursiones extranjeras. En este contexto surge el acompañamiento profético de Isaías. Isaías no solo fue un testigo de los eventos que se desarrollaron durante el reinado de Ezequías, sino que también fue un consejero espiritual muy influyente. Su mensaje profético, con un llamado a la justicia y la fidelidad a Dios, resonó fuertemente en un momento en que la nación se enfrentaba a decisiones cruciales. Además, ha de notarse, como lo demuestra prácticamente todo el Antiguo Testamento, que los hombres de Dios
como los profetas, estaban inmersos en cuestiones de Estado. No había una separación entre religión y el gobierno, ya que el profeta actúa no solo como un consejero, sino también como un ministro de gobierno e incluso como un estratega en la guerra, como fue el caso de Eliseo, por ejemplo, en 2 Reyes 6, cuando él dirigía la lucha contra los asirios. La alianza entre Ezequías e Isaías se destaca en varios episodios claves. En primer lugar, Ezequías implementó una serie de reformas religiosas, desafiando la apostasía que había prevalecido en Judá. Inspirado por las enseñanzas de Isaías, el rey buscó restaurar la adoración pura y la obediencia a la ley divina. 2 Reyes 18:4 dice: quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Mejurtán. Esto incluyó la destrucción de ídolos y altares paganos, y también la celebración, la restauración de la Pascua de manera significativa, reviviendo prácticas religiosas que habían sido descuidadas. Tres episodios específicos entre el profeta y el rey están claramente señalados en las Escrituras, y en ambos se logra ver la fidelidad de Ezequías a la fe en el Dios de Israel. El primer episodio está en Isaías 38, 1 al 8. Ahí se relata cómo el rey Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías le anunció que moriría. Sin embargo, después de la oración de Ezequías, Dios le envió a Isaías para decirle que le daría 15 años más de vida. La oración del rey tuvo que ser desde lo más profundo del alma y con el sentimiento más grande que un ser humano se pueda expresar, ya que la respuesta a esa oración fue de manera inmediata. El segundo episodio, la señal de la sombra retrocediendo en el reloj de Ezequías. Eso lo encontramos en 2 de Reyes 20. Ahí se narra cómo Isaías le dijo a Ezequías que le pidiera a Dios una señal como confirmación de que sanaría de su enfermedad. Ezequías pidió que la sombra en el reloj del sol retrocediera 10 grados y así sucedió como señal de la intervención divina en la vida de Ezequías. Y el episodio número 3, Isaías cuida y acompaña al rey, ya que también estuvo presente en momentos críticos, como se menciona en 2 de Crónicas 32:20, durante la invasión asiria bajo Senaquerib. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Isaías se une a Ezequías en la oración durante este momento tan desafiante para el rey y para la nación. Bueno, la influencia de Isaías también se hizo evidente en la respuesta de Ezequías ante la amenaza asiria. Cuando Senaquerib, rey de Asiria, sitiaba a Jerusalén, Ezequías buscó la guía y consuelo del profeta Isaías. Podemos ver en 2 Reyes 19 cómo Ezequías envía a sus siervos al profeta en busca de orientación y oración durante la amenaza asiria. ¿Quiere leeros eso, Bruno? 2 Reyes 19, 5 al 7. Claro que sí, vamos a leer. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: díganle a su señor que así dice el Señor. No temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira,
voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, regrese a su propio país, ahí haré que lo maten a filo de espada. Qué fin. Bueno, en este momento de desesperación, el rey depositó su confianza en el mensaje profético de Isaías, quien anunció esta intervención divina y la liberación milagrosa de Jerusalén. Y así que la noche antes del asedio final, un ángel del Señor exterminó al ejército asirio, demostrando la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Interesante. Muy lindo. Bueno, esta historia de Ezequías e Isaías ofrece una visión única de la interacción entre la autoridad política y espiritual en el antiguo Israel, y a través de esa alianza, estos dos líderes desempeñaron papeles complementarios, guiando a la nación hacia renovación espiritual y protección divina. Su legado continúa siendo un testimonio inspirador de la importancia de la fe y la obediencia en tiempos de adversidad. Amén. Qué lindo. No hay duda. Bueno, a la medida que vayamos viendo los profetas, viendo sus historias, vamos a ver más historias así de fe, pero en este programa no, porque se nos va el tiempo. Vamos a concluir este programa después de esta pausa. Esto es Ezequías en 60 segundos. Ezequías reinó después de su padre Acaz. La Biblia presenta a Ezequías como un rey que buscó la voluntad de Dios, promovió la adoración verdadera y confió en el Señor en momentos de crisis. Ezequías implementó importantes reformas religiosas en Judá, incluyendo la destrucción de ídolos y altares paganos. Una vez un gran ejército asirio asedió la ciudad de Jerusalén y Dios libró a los israelitas cuando Ezequías se lo pidió en oración. En otro momento, el rey estaba muy enfermo, oró a Dios y Dios le concedió 15 años más de vida. El reinado de Ezequías se caracterizó por la restauración espiritual y la protección divina. Él fue uno de los grandes reyes de la Biblia. Es Ezequías en 60 segundos. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.